joven conserje le cedió el asiento a una mujer. Semanas después, una millonaria le dijo: «Solo tú puedes». El cansancio pesaba como piedras en los hombros de Enrique Herrera Rodríguez. Mientras subía al camión repleto de gente aquella tarde de octubre, sus manos, ásperas por el cloro y los detergentes industriales, aún olían a desinfectante a pesar de haberse lavado 3 veces. 12 horas limpiando pisos de hospital pueden romper hasta al más fuerte. Y Enrique, aunque musculoso y joven de apenas 23 años, sentía cada músculo de su cuerpo suplicando por descanso. Pero entonces la vio subir. Una mujer de cabello castaño claro, rostro pálido y con esa barriga pronunciada que no dejaba dudas, estaba embarazada y claramente agotada. No había asientos libres, ninguno excepto el suyo. La Ciudad de México en hora pico es un monstruo que devora la paciencia de cualquiera. El camión se sacudía violentamente con cada bache y el calor sofocante se mezclaba con el olor a sudor de decenas de cuerpos apretujados unos contra otros. Las voces se entremezclaban en un murmullo constante, vendedores ambulantes ofreciendo chicles y dulces, niños llorando cansados del día, gente hablando por teléfono a gritos para hacerse escuchar sobre el ruido del motor diésel que rugía como bestia herida. Enrique había logrado conseguir un asiento junto a la ventana después de correr media cuadra, algo casi milagroso considerando que venía del Hospital General de la Colonia Doctores, donde trabajaba como intendente desde hacía 3 años. Ese trabajo había sido su salvación después de que su padre sufriera el accidente que lo dejó en silla de ruedas. Antes de eso, Enrique había soñado con estudiar ingeniería, con construir edificios que tocaran el cielo, pero los sueños se ajustan a la realidad, cuando la realidad golpea tan duro que no deja alternativa. Llevaba puesto su uniforme azul desgastado, con manchas que ningún lavado lograba quitar del todo, y su cinturón de herramientas de limpieza colgaba pesado en su cintura. Sus compañeros siempre le decían que parecía más guardia de seguridad que conserje por su complexión fornida. Resultado de años ayudando a su padre en la construcción antes de que una viga le cayera encima y lo dejara paralizado de la cintura para abajo, Enrique había heredado la fuerza física de su padre, pero también algo más precioso, su carácter noble y su sentido innato de responsabilidad. La mujer embarazada subió con dificultad los escalones del camión, una mano aferrada al tubo metálico y la otra protegiendo su vientre prominente. Llevaba ropa casual pero de calidad evidente, unos jeans de maternidad de marca, una blusa de algodón que probablemente costaba más que el sueldo semanal de Enrique, zapatos cómodos pero claramente caros. Su bolsa era de piel genuina, no de las imitaciones que vendían en los tianguis. Todo en ella gritaba dinero, pero su rostro mostraba un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era el cansancio del alma. «No pasa nada, señora, tome mi lugar», dijo Enrique levantándose inmediatamente. Su voz ronca del cansancio, pero firme en la decisión. No era la primera vez que cedía su asiento. Lo había hecho docenas de veces antes, para ancianos que apenas podían mantenerse de pie, para madres con bebés en brazos, para personas con muletas o bastones. Su madre, doña Luz, le había enseñado desde pequeño que la verdadera medida de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que está dispuesto a dar incluso cuando no le sobra nada. La mujer lo miró con ojos color miel que brillaban con lágrimas contenidas. Debía tener unos 35 años, quizás un poco más, con finas arrugas en las comisuras de los ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Su rostro mostraba una mezcla extraña de fragilidad y determinación, como si estuviera sosteniéndose a puras por fuerza de voluntad. «Está seguro, joven, se ve muy cansado. No quiero causarle molestias», murmuró ella, su voz educada, refinada, el tipo de dicción que solo da una educación cara en colegios privados. «Más seguro que nunca, señora. Usted y su bebé lo necesitan más que yo. Faltan solo unas paradas para mi casa. Puedo ir de pie sin problema», respondió Enrique con una sonrisa sincera que iluminó su rostro moreno surcado de pequeñas arrugas de preocupación constante. Era mentira que faltaran pocas paradas. Le quedaban al menos 40 minutos más de trayecto, pero eso no importaba, lo correcto era lo correcto. Sin importar el costo personal,
Calie Ortega Blanco se sentó con dificultad, sintiendo cómo su espalda protestaba con cada movimiento. A los 7 meses de embarazo, cada día era una batalla contra el cansancio, los dolores y el miedo constante. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que despidió a su chofer esa mañana comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. No eran solo lágrimas de agradecimiento, eran lágrimas de algo mucho más profundo, algo que este joven desconocido no podía comprender en ese momento. Eran lágrimas de alivio, de culpa, de arrepentimiento acumulado durante 23 años en los últimos 6 meses, desde que descubrió que estaba embarazada a sus 35 años, después de años creyendo que nunca podría ser madre nuevamente. Su vida se había convertido en una montaña rusa de terror y esperanza. Los médicos le habían dicho después de su primer embarazo que difícilmente volvería a concebir. 20 años más tarde, cuando conoció a Emilio Salazar, su contador personal, el único hombre que la veía como Calie, y no como la heredera Ortega, el milagro sucedió. Pero los milagros vienen acompañados de peligros cuando eres una de las mujeres más ricas de México. Las amenazas habían comenzado 3 semanas atrás. Notas anónimas deslizadas bajo la puerta de su oficina. Sabemos cuánto vale tu bebé. Más te vale protegerlo bien. Llamadas a medianoche con respiración pesada y risas distorsionadas. Fotografías de ella entrando y saliendo de su empresa, de su casa, del consultorio de su ginecólogo. Su equipo de seguridad había insistido en que no saliera sin escolta armada, que dejara de hacer cualquier actividad pública hasta después del parto. Pero ese día, ese maldito día que resultó ser bendito, Calie había necesitado escapar. Necesitaba sentirse humana otra vez, no una prisionera de su propia fortuna. Había despedido a su chofer en una esquina, prometiéndole que solo caminaría un poco y regresaría en taxi. Mentira, había caminado durante 2 horas, absorta en sus pensamientos, recordando al hijo que había perdido hacía 23 años, preguntándose si el bebé que crecía en su vientre era una segunda oportunidad o una cruel burla del destino. Cuando vio la parada de camión, algo en ella decidió hacerlo. Tomar el transporte público por primera vez en más de 20 años. Sentir la ciudad. Respirar el mismo aire que respiraban las personas normales, recordar quién había sido antes de que el dinero y el poder la convirtieran en una extraña para sí misma. Pero el miedo la había seguido como una sombra, tensando cada músculo de su cuerpo, haciendo que su presión arterial subiera peligrosamente. Los médicos le habían advertido sobre el estrés y sus efectos en el embarazo. Cada latido acelerado de su corazón ponía en riesgo a su bebé. Y entonces ese joven conserje, ese completo desconocido con ojos bondadosos color café oscuro, manos trabajadoras y un uniforme que olía a químicos de limpieza, le había cedido su lugar sin esperar nada a cambio, sin saber quién era ella, sin importarle su dinero o su estatus, solo viendo a una mujer embarazada que necesitaba un asiento. Ese gesto, tan simple y tan extraordinario a la vez, rompió algo dentro de Calie. Por primera vez en meses, su cuerpo se relajó, su presión bajó. El bebé dentro de ella, que había estado inquieto toda la mañana, pareció calmarse también. Era como si ese acto de bondad desinteresada le recordara que todavía había humanidad en el mundo, que todavía había esperanza. «Gracias», susurró Calie, su voz quebrándose. «No sabe lo que esto significa para mí, de verdad que no lo sabe. Que Dios lo bendiga por su bondad, joven». Enrique, aferrado a la barra metálica del camión, mientras el vehículo se bamboleaba peligrosamente al esquivar un bache profundo, simplemente asintió. 40 minutos más de pie no eran nada comparado con la expresión de alivio en el rostro de aquella mujer. Había aprendido desde niño que la bondad no se mide por lo que te sobra, sino por lo que estás dispuesto a sacrificar cuando tampoco te alcanza. Su madre, doña Luz Herrera, se lo había enseñado con el ejemplo. Aquella mujer menuda de apenas 1,5 metros de estatura, con manos envejecidas prematuramente por el trabajo duro, que limpiaba casas ajenas 6 días a la semana para mantener a su familia. Ella había acogido a Enrique cuando solo tenía días de nacido.
abandonado en la puerta de un orfanato administrado por monjas. Nunca supo quién era su madre biológica, y con el tiempo dejó de importarle. Doña Luz era su madre en todo lo que realmente importaba, en el amor incondicional, en el sacrificio silencioso, en las noches sin dormir cuando él tenía fiebre, en las tortillas hechas a mano aunque sus articulaciones le dolieran horriblemente por la artritis temprana, en los abrazos que curaban cualquier herida del alma. El camión se detuvo bruscamente, haciendo que Enrique tuviera que aferrarse con más fuerza a la barra para no caer sobre otros pasajeros. Una señora de edad avanzada protestaba en voz alta porque el conductor había frenado muy fuerte. Un vendedor ambulante aprovechaba para ofrecer sus paletas heladas. El calor era sofocante, insoportable. El tipo de calor húmedo de octubre que hace que la ropa se pegue a la piel y la respiración se vuelva trabajosa. Enrique cerró los ojos por un momento, permitiéndose ese breve respiro mental. Calculaba mentalmente cuánto dinero les quedaba para el resto del mes. El alquiler ya estaba pagado, gracias a Dios, pero faltaban las medicinas de su padre, la despensa, los servicios de luz y agua. Se ahorraba los 50 pesos de su comida diaria durante 2 semanas más. Quizás alcanzaría para comprar ese medicamento nuevo que el doctor le había recetado a don Roberto para el dolor crónico. Su padre nunca se quejaba, pero Enrique lo veía cuando la cara se le contraía en muecas involuntarias, cuando sus manos apretaban los descansabrazos de la silla de ruedas, hasta que los nudillos se ponían blancos. Antes de bajarse en su parada, Callie rebuscó en su bolso con manos temblorosas. Su teléfono vibró otra vez con mensajes de su equipo de seguridad, preguntando dónde estaba, exigiéndole que les compartiera su ubicación. Los ignoró. Sacó una tarjeta de presentación elegante, de papel especial con relieve dorado, de esas que huelen a dinero y poder, y se la extendió a Enrique. Por favor, guárdela. Si alguna vez necesita cualquier cosa, lo que sea, llámeme. Se lo ruego. No importa qué hora sea, no importa qué día, si necesita ayuda, yo se la daré, dijo Callie con una intensidad que hizo que Enrique la mirara extrañado. Había algo más en sus ojos, algo que él no podía interpretar. Era casi como reconocimiento. Imposible, pensó. Nunca la había visto antes en su vida. No se preocupe, señora. Solo hice lo correcto, que esté bien y cuide mucho a ese bebé. Se ve que va a ser un niño o niña muy afortunado de tenerla como mamá, respondió Enrique, tomando la tarjeta más por cortesía que por otra cosa. La gente rica a veces hacía esos gestos, se dijo. Se sentían culpables por tener tanto cuando otros tenían tan poco, entonces repartían tarjetas de presentación como si eso equilibrara la balanza del universo. Nunca imaginó que realmente la usaría. Cuando Callie bajó del camión 3 paradas después, con dificultad, pero con ayuda de un señor mayor que también descendía, volteó una última vez. El joven conserje seguía aferrado a la barra, sus ojos cerrados por el cansancio absoluto, su postura encorvada de agotamiento. Todo en él hablaba de una vida difícil, de sacrificios diarios, de luchar constantemente contra corriente, y aún así había elegido la bondad. Había elegido dar lo poco que tenía. Callie tocó su vientre con ternura infinita y susurró una promesa al bebé que crecía dentro de ella. Algún día, mi amor, te voy a enseñar que todavía existe gente buena en este mundo, gente como ese muchacho que no sabe que acaba de salvar tu vida al salvar la mía, porque tus latidos se calmaron cuando yo me calmé. Lo sentí. Ese joven, sin saberlo, nos salvó a ambos hoy. Esa noche, Enrique llegó a su pequeña casa en la colonia Tepito pasadas las 8:30. El vecindario tenía mala fama, con razón a veces, pero para él era hogar. Las calles estrechas, llenas de baches y cables eléctricos colgando peligrosamente bajos. Los puestos de comida que permanecían abiertos hasta tarde, llenando el aire con olor a tacos al pastor y quesadillas fritas. Los niños jugando fútbol con una pelota desinflada, mientras sus madres los llamaban a cenar, los ladridos de los perros callejeros que todos alimentaban y consideraban mascotas comunitarias. Todo eso era su mundo, un mundo que los noticieros pintaban como peligroso e inhabitable, pero que para quienes vivían ahí era simplemente vida, dura, sí,
pero también llena de solidaridad entre vecinos que se ayudaban, porque entendían la lucha del otro. «Mijo, ¿ya comiste? Calenté los frijoles de ayer y hay unas tortillas que me regaló la comadre Chelo». La voz de doña Luz llegó desde la cocina antes incluso de que Enrique cruzara la puerta de metal oxidado que servía de entrada. La casa era diminuta, 2 cuartos que apenas cabían las camas, una cocina que también servía de comedor con una mesa de plástico y 4 sillas desparejas, y un baño compartido cuyo azulejo estaba tan viejo que era imposible saber qué color había sido originalmente. Las paredes de concreto sin pintar mostraban la humedad acumulada de años, con manchas verdosas en las esquinas que ningún producto de limpieza lograba eliminar del todo. El techo de lámina hacía que en verano el calor fuera insoportable, convirtiendo la casa en un horno, y en invierno el frío calaba hasta los huesos porque no había forma de aislar nada, pero estaba limpia, olía a comida casera y a fabuloso morado con el que doña Luz trapeaba religiosamente cada tercer día, y tenía algo que ningún palacio podría comprar, amor genuino entre sus paredes agrietadas. «Ya comí en el hospital, mamá, no te preocupes, me dieron de sobra en la cafetería», mintió Enrique como lo hacía a menudo. La verdad era que había ahorrado esos 50 pesos del almuerzo porque los necesitaban desesperadamente para las medicinas de su padre. Su estómago rugía de hambre, pero había aprendido a ignorar esa sensación. Un poco de agua y se pasaba. Siempre se pasaba, don Roberto, sentado en su silla de ruedas frente al pequeño televisor de 20 pulgadas que habían comprado de segunda mano hacía 5 años. Volteó a ver a su hijo con ojos que todavía brillaban con orgullo, a pesar del dolor crónico que lo acompañaba desde el accidente. Había sido un hombre corpulento, fuerte, capaz de cargar bultos de cemento de 50 kilos como si fueran plumas. Ahora su cuerpo se había encogido, los músculos atrofiados por la falta de uso, pero su mirada seguía siendo la misma, firme, amorosa, llena de esa dignidad que la pobreza y la discapacidad no habían logrado arrebatarle. «¿Cómo estuvo el día, hijo? ¿Mucho trabajo?» «Tranquilo, papá, lo de siempre, limpiar, trapear, desinfectar, nada del otro mundo, aunque llegó un paciente que vomitó todo el pasillo del 3er piso. Tardé como 2 horas limpiando eso», respondió Enrique con una sonrisa cansada, mientras se dejaba caer en una de las sillas. «Ese es trabajo honrado, mijo. No cualquiera lo hace. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti», dijo don Roberto con voz firme. Nunca permitía que Enrique se sintiera menos por su trabajo, aunque veía cómo su hijo a veces llegaba con esa mirada distante que solo viene cuando sueñas con vidas diferentes. Pero mientras Enrique se quitaba el uniforme sudado y se metía a la regadera helada, porque el boiler llevaba 2 meses descompuesto y no tenían dinero para arreglarlo, recordó la tarjeta que le había dado aquella mujer embarazada. La sacó del bolsillo trasero de su pantalón antes de meterlo a lavar y la observó bajo la luz amarillenta del foco colgante que se balanceaba con el viento que entraba por las rendijas de la ventana mal sellada. «Cali Ortega Blanco, directora general, Laboratorios Farmacéuticos Ortega». Una dirección en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, donde las casas tenían jardines más grandes que su casa entera, números telefónicos, correo electrónico. Todo gritaba dinero, poder, un mundo completamente diferente al suyo. Enrique guardó la tarjeta en una caja de lata oxidada, donde acumulaba recuerdos sin mucho valor material, pero con mucho valor sentimental. Boletos de camión de viajes al centro con su madre cuando era niño. Fotografías descoloridas de su graduación de secundaria, donde sonreía orgulloso con su diploma barato, una medalla de aluminio que había ganado en una carrera de la escuela y que su padre guardaba como si fuera de oro, un pequeño crucifijo que doña Luz le había regalado en su primera comunión. Nunca imaginaría que 3 semanas después, esa simple tarjeta de presentación sería su único salvavidas en medio de la peor tormenta de su vida. Los días siguientes transcurrieron en la rutina agotadora que definía la existencia de Enrique. Despertarse a las 4:30 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y el frío de noviembre entraba por todas las grietas de la casa. Bañarse con agua helada que le dejaba la piel de gallina y los dientes castañeteando, vestirse con el uniforme que había lavado la noche anterior
y que no terminaba de secar completamente. Tomar 2 camiones repletos para llegar al hospital a las 6 de la mañana, trabajar 12 horas limpiando sangre, vómito, orina, heces y todo tipo de fluidos corporales que los pacientes dejaban en pasillos y habitaciones, regresar a casa después de las 8 de la noche, comer lo que su madre hubiera preparado con los ingredientes que alcanzaran, ayudar a su padre con su rutina nocturna de medicamentos y ejercicios de rehabilitación que ya no servían de mucho, pero que hacían sentir a todos que al menos intentaban algo, y finalmente caer en la cama para dormir 6 horas, antes de repetir todo otra vez. Sus compañeros de trabajo eran buena gente, de esas personas que la vida había golpeado duro, pero que seguían encontrando razones para sonreír. Don Chuy, un señor de 62 años que llevaba 34 limpiando hospitales, con 8 hijos ya crecidos y 17 nietos a los que adoraba, y de quienes hablaba constantemente. Contaba las historias más graciosas durante los descansos, anécdotas de pacientes excéntricos, doctores prepotentes que se resbalaban con sus propios pisos recién trapeados, enfermeras que se enamoraban de los residentes guapos. Su risa era contagiosa, una carcajada profunda que resonaba en los pasillos y hacía que incluso los días más pesados fueran un poco más llevaderos. La Lupita, una mujer corpulenta de 48 años, con risa escandalosa que podía escucharse desde 3 pisos de distancia, siempre compartía su comida, aunque ella tampoco tuviera mucho. «Ay, mijo, comes puras porquerías del puesto de la esquina, toma, tengo tacos dorados que hice anoche. Mi vieja me hizo demasiados», decía, aunque Enrique sabía perfectamente que ella había madrugado específicamente para prepararle comida, porque sabía que él no comía bien para ahorrar dinero. El Toño, un chavo de su edad, 24 años, que soñaba con ahorrar suficiente dinero para poner un puesto de tacos al pastor. Llevaba un cuaderno donde hacía cálculos constantes. ¿Cuánto costaría el trompo, la parrilla, los permisos, la renta del local? «Algún día, carnal, vas a comer tacos gratis en mi puesto. Entonces, te lo juro, y voy a ponerle los tacos del Toño con letras bien chingonas». Enrique siempre le seguía la corriente, aunque ambos sabían que esos ahorros nunca llegaban porque siempre había emergencias, un hijo enfermo, una renta atrasada, un diente que se rompía y necesitaba arreglo. «Oye, Enrique, te buscan en recursos humanos», le dijo la Lupita una tarde de noviembre, mientras él trapeaba el piso del área de urgencias por tercera vez ese día, porque un paciente había sangrado considerablemente durante un procedimiento y el piso estaba resbaladizo y peligroso. «Recursos humanos, hice algo mal, llegué tarde algún día», preguntó Enrique, sintiendo cómo se le hacía un nudo en el estómago que le subía hasta la garganta. No podía perder ese trabajo, su familia dependía completamente de su sueldo. Sin ese ingreso, no tendrían forma de pagar la renta, comprar comida, conseguir las medicinas de su padre. Serían desahuciados en menos de 2 meses. Terminarían viviendo en la calle. «No sé, mijo. Nomás me dijeron que subieras cuando pudieras, pero yo digo que tranquilo. Tú eres el mejor trabajador que tienen aquí. Si te van a correr, antes tienen que corrernos a todos», dijo la Lupita dándole una palmada en el hombro que intentaba ser reconfortante. Enrique subió al 3er piso con el corazón latiéndole descontroladamente. Cada escalón sintiéndose como una montaña. Nunca lo habían llamado a recursos humanos, excepto cuando lo contrataron hacía 3 años. ¿Lo iban a despedir? ¿Había alguna queja de algún paciente o doctor? Repasaba mentalmente cada interacción de las últimas semanas, buscando desesperadamente algún error que hubiera cometido, alguna falta que justificara un despido. La oficina de recursos humanos era pequeña y sobria, con paredes de un color beige institucional deprimente, pósters motivacionales baratos que decían cosas como «El trabajo en equipo hace la diferencia», con imágenes de personas falsamente sonrientes, y un escritorio metálico gris lleno de carpetas y papeles. La licenciada Martínez, una mujer de unos 55 años con lentes de pasta gruesa y cabello teñido de castaño que no lograba ocultar las canas en las raíces, lo recibió con una expresión seria que no ayudó en absoluto a calmar sus nervios.
Siéntate, Enrique, por favor. Su voz era cansada, apagada, como si hubiera dado malas noticias demasiadas veces y ya no tuviera energía para suavizarlas. Hice algo malo, licenciada. Si es por el trapeador que se rompió la semana pasada en el piso 4, yo lo voy a pagar de mi sueldo. O si alguien se quejó de algo. Puedo mejorar, puedo trabajar más horas, puedo... No es nada de eso, muchacho, por favor. Tranquilízate y respira. La licenciada Martínez suspiró pesadamente, se quitó los lentes y se masajeó el puente de la nariz como hace la gente cuando está a punto de dar noticias que saben van a destrozar a alguien. Mira, esto es complicado. Tu mamá, doña Luz Herrera, tuvo que ir a urgencias esta mañana temprano. Su corazón tuvo una falla grave. El mundo de Enrique se detuvo completamente. Se sintió como si estuviera cayendo, aunque seguía sentado en la silla. Las palabras de la licenciada llegaban amortiguadas, distorsionadas como si hablara desde muy lejos bajo el agua, en otro universo. Infarto masivo, encontrada inconsciente por una vecina, condición crítica, necesita cirugía inmediata, bypass de emergencia, colocación de múltiples stents, costo aproximado de 350,000 pesos, sin seguro que cubra este tipo de procedimientos. 350,000 pesos. Era una cifra tan astronómica que su cerebro no podía procesarla. Podría trabajar 10 años limpiando pisos sin gastar un solo centavo en otra cosa y no juntaría esa cantidad. Era el tipo de número que solo existía en las fantasías o en las cuentas bancarias de gente que vivía en otro planeta, en otra dimensión donde el dinero fluía como agua y no como sangre. ¿Dónde está? Necesito verla ahora, por favor. Dígame dónde está. Enrique se puso de pie tambaleándose, su rostro completamente pálido, las manos temblando incontrolablemente, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies como si fuera gelatina. Está en el 4º piso, terapia intensiva, cama número 7, pero Enrique, necesitas entender la gravedad de la situación. Tu madre está muy mal. Sin esa operación, los médicos le dan una semana, quizás 2 como máximo, y con la operación no hay garantías. Su corazón está muy dañado, pero sin ella no tiene ninguna oportunidad. No necesitaba que terminara la frase. Enrique salió corriendo de la oficina, casi derribando a una enfermera que caminaba por el pasillo. Subió las escaleras de 2 en 2, tropezando en el último escalón, pero recuperándose antes de caer. Porque esperar el elevador era una tortura imposible cuando cada segundo podría ser el último. Cuando llegó a terapia intensiva, con el corazón a punto de salírsele del pecho, los pulmones ardiendo, lágrimas quemándole los ojos y nublándole la visión, un doctor joven de bata blanca lo detuvo antes de que entrara. «¿Eres Enrique Herrera? Soy el doctor Sánchez, cardiólogo de guardia. Tu mamá está sedada ahora mismo para mantenerla estable. Tuvo mucha suerte de que una vecina, la señora Chelo, según dice el reporte, la encontrara a tiempo y llamara a la ambulancia. De lo contrario, no estaríamos teniendo esta conversación. ¿Va a estar bien, por favor? Dígame que va a estar bien. No puede. Ella no puede». Enrique no podía terminar la frase. Las palabras se ahogaban en su garganta, bloqueadas por el terror absoluto que le estrujaba el pecho. El doctor Sánchez, un hombre de unos 32 años con profundas ojeras que delataban turnos de 36 horas y noches sin dormir, puso una mano en el hombro de Enrique en un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que en realidad era devastador por lo que comunicaba sin palabras. Había dado este tipo de noticias cientos de veces y nunca se hacía más fácil. La situación es crítica, Enrique, muy crítica. Tu mamá tiene la arteria coronaria descendente anterior casi completamente bloqueada. Es lo que llamamos la viuda, porque cuando se bloquea completamente, generalmente es fatal. Necesita un bypass de emergencia para crear una nueva ruta para el flujo sanguíneo. Y colocación de stents para abrir las arterias bloqueadas es una cirugía muy compleja, de alto riesgo y costosa. Sin ella, le doy quizás una semana, máximo 2. Con ella, tiene una oportunidad. No puedo prometerte que sobreviva, pero sin la cirugía no tiene ninguna. Yo trabajo aquí, pueden descontarme de mi sueldo. Puedo hacer turnos dobles, triples si es necesario. Puedo limpiar todo el hospital yo solo si hace falta. No duermo, trabajo 24 horas seguidas si es necesario.
Lo que sea, doctor, lo que sea necesario. Mi vida entera se la doy, pero sálvela, por favor, sálvela. La mirada del doctor Sánchez se llenó de una compasión dolorosa, del tipo que duele físicamente tanto al que la siente como al que la recibe. Había visto esta escena demasiadas veces, familias humildes desesperadas frente a facturas médicas imposibles de pagar, prometiendo lo imposible, ofreciendo sus propias vidas, vendiendo hasta el alma con tal de salvar a sus seres queridos. El sistema era cruel, implacable, diseñado para los que tenían dinero y despiadado con los que no. Él era solo un engranaje más en esa maquinaria que no distinguía entre ricos y pobres al momento de enfermar, pero que sí lo hacía brutalmente, violentamente al momento de sanar. No funciona así, muchacho, lo siento mucho, pero no funciona así. Aunque trabajaras sin parar durante años, aunque me dieras cada centavo de tu sueldo, el tiempo es lo que no tenemos. Tu mamá necesita esa cirugía en los próximos 3 días, 4 a lo mucho. Después de eso, su corazón no va a aguantar. Ya está funcionando a menos del 30% de capacidad. Cada hora que pasa sin la cirugía, aumenta el daño permanente. Enric pudo ver a su madre a través del cristal grueso de la sala de terapia intensiva. Doña Luz se veía tan pequeña, tan frágil en esa cama de hospital blanca, rodeada de máquinas que pitaban constantemente, marcando números que Enric no entendía, pero que le aterraban por lo que representaban. Tubos saliendo de sus brazos conectados a bolsas de suero y medicamentos, un respirador ayudándola a inhalar y exhalar, monitores mostrando el ritmo irregular de un corazón que luchaba por seguir latiendo. Su madre, que siempre había sido su roca, su fortaleza inquebrantable, la mujer que podía cargar 2 cubetas llenas de agua sin quejarse y limpiar una casa entera en 4 horas, ahora se veía frágil como un pajarito herido, vulnerable, tan cerca de la muerte que Enric podía casi sentir su presencia oscura rondando la habitación. Las lágrimas comenzaron a caer sin control por las mejillas de Enric. No eran lágrimas silenciosas y dignas, eran sollozos desgarradores, el tipo de llanto que sale desde lo más profundo del alma cuando te enfrentas a la posibilidad real de perder a la persona más importante de tu vida y no hay absolutamente nada que puedas hacer para evitarlo. Esa noche, Enric no durmió ni un segundo. Se sentó junto a la cama de su padre en casa después de volver del hospital pasada la medianoche. Le contó todo mientras don Roberto lloraba en silencio, lágrimas gruesas rodando por su rostro arrugado, impotente en su silla de ruedas, incapaz de ayudar, sintiéndose menos hombre que nunca por no poder proteger a la mujer que lo había cuidado durante 5 años como si fuera su propio hijo, y no solo su esposo. Vamos a vender la casa, hijo, algo nos darán por ella, o podemos pedir un préstamo usando la casa como garantía. Papá, la casa es rentada, no es nuestra, no tenemos nada de valor que vender. Entonces yo tengo unos ahorros. Los guardé en secreto durante años por si pasaba algo así. Son 2.300 pesos, papá. Los vi cuando buscaba tu medicina de presión la semana pasada. Es nada comparado con lo que necesitamos. Mis herramientas de construcción todavía están en buen estado. Las del accidente las guardé pensando que quizás algún día volvería a usarlas, pero, papá, valen quizás 5.000 pesos todas juntas, y ya están muy viejas. Nadie va a pagar buen precio por ellas. El silencio que siguió era del tipo que duele físicamente, que presiona el pecho hasta hacer difícil respirar, que llena el aire de una densidad insoportable. Es el silencio de la impotencia absoluta, de sentirse tan pequeño frente a un sistema que no tiene piedad, que convierte la salud en un privilegio de ricos y la enfermedad en una sentencia de muerte para pobres. Es el silencio de 2 hombres buenos, trabajadores, honestos, que hicieron todo bien en la vida y aún así se encuentran completamente indefensos cuando lo que realmente importa está en juego. Enric regresó al hospital antes del amanecer, cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar. No podía quedarse en casa sin hacer nada. La inactividad lo estaba matando desde adentro. Necesitaba estar cerca de su madre. Necesitaba que ella supiera que no estaba sola, que aunque estuviera inconsciente, su hijo estaba ahí,
velando por ella como ella había velado por él durante 23 años de su vida, se sentó en una banca incómoda de plástico duro del pasillo, fuera de terapia intensiva, con la cabeza entre las manos, rezando aunque nunca había sido muy religioso. La familia no tenía tradición de ir a misa todos los domingos, pero doña Luz había criado a Enric con una fe simple en que había algo más grande que ellos, algo que escuchaba cuando las cosas se ponían difíciles. Así que rezaba ahora, prometiendo cosas imposibles a un Dios en el que apenas creía. Si la salvas, trabajaré el resto de mi vida sin quejarme una sola vez. Si la salvas, nunca pediré nada más para mí. Si la salvas, dedicaré mi vida entera a ayudar a otros. Por favor, Dios, si existes, si me escuchas, no me la quites. Es todo lo que tengo. Ella y mi papá son todo lo que tengo en este mundo. Enric Herrera Rodríguez. La voz era femenina, suave pero firme, educada con ese tono que solo da años de clases de dicción y modales. Enric levantó la vista lentamente, los ojos rojos e hinchados de llorar toda la noche, y vio a una mujer elegante que parecía salida de una revista de moda, traje sastre gris perla de corte perfecto, que probablemente costaba más que 6 meses de su sueldo. Cabello perfectamente peinado en ondas suaves que caían sobre sus hombros, maquillaje discreto pero impecable que realzaba sus rasgos finos, zapatos de tacón bajo pero claramente de marca italiana. Tardó varios segundos en reconocerla porque era tan diferente de aquella mujer pálida, asustada y visiblemente embarazada del camión, pero los ojos, esos ojos color miel, eran inconfundibles. Señora Ortega. Callie sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de algo que Enric no podía descifrar completamente. Era una mezcla de alegría de verlo, dolor por las circunstancias, culpa de algo que él desconocía, y determinación absoluta. Necesitamos hablar, es urgente. ¿Hay algún lugar privado donde podamos conversar? Terminaron en una pequeña sala de espera vacía en el segundo piso, uno de esos cuartos deprimentes, con sillas de plástico anaranjado, una máquina expendedora que nunca funcionaba, y pósters desgastados sobre prevención de enfermedades. Callie se sentó frente a Enric, sus manos perfectamente manicuradas entrelazadas sobre su regazo, respirando hondo como alguien que está a punto de saltar de un acantilado, y está reuniendo el último vestigio de coraje. Enric notó inmediatamente que ya no estaba embarazada. Su vientre era plano bajo el traje de diseñador. ¿Su bebé?, preguntó con preocupación genuina, porque a pesar de todo lo que estaba pasando, seguía siendo incapaz de no preocuparse por otros. Está bien, hermoso y sano. Un niño de 3 kilos 200 gramos. Nació hace 2 semanas. Le puse Emilio como su padre. La voz de Callie se quebró ligeramente, cargada de emoción. Gracias a ti existe, Enric, el estrés que llevaba ese día. Los médicos me dijeron después que estaba en riesgo real de perder al bebé. Mi presión estaba peligrosamente alta, pero después de que me cediste el asiento, todo mi cuerpo se relajó. Mi presión bajó. Emilio se calmó dentro de mí. Los médicos lo llamaron un milagro, pero yo sé la verdad. Tu gesto de bondad salvó a mi hijo. Me alegro mucho, señora. De verdad me alegro. Debe estar muy feliz. Pero, ¿cómo supo que estoy aquí? ¿Cómo supo lo de mi mamá? No entiendo nada. Callie respiró profundo, sus manos temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura. Contraté a un investigador privado para encontrarte después de ese día en el camión. Necesitaba agradecerte apropiadamente. Necesitaba saber quién eras, de dónde venías, cómo era tu vida cuando empecé a recibir los informes. Enric, hay algo que necesito contarte, algo que va a cambiarlo todo. Algo que debí haberte dicho hace 23 años, pero no tuve el valor ni la oportunidad. Señora, con todo respeto, no tengo tiempo para esto ahora. No tengo cabeza para enigmas o conversaciones profundas. Mi mamá se está muriendo en este momento, a solo 2 pisos de aquí, y no tengo cómo pagar la operación que necesita para sobrevivir. Ni siquiera sé por qué estoy aquí sentado hablando con usted cuando debería estar buscando algún prestamista, algún banco que me preste aunque sea una fracción del dinero, algún milagro. Yo voy a pagar la operación de tu mamá. Las palabras
salieron rápidas. Determinadas, sin espacio para dudas, voy a pagar todo. La cirugía completa, los mejores cirujanos de México, los medicamentos que necesite durante meses, la rehabilitación cardíaca, todo lo que haga falta. Cada centavo. Enrique la miró como si hubiera hablado en otro idioma, en un código que su cerebro no podía procesar. ¿Por qué haría eso? No me conoce. Apenas nos vimos una vez, yo solo le cedí un asiento en un camión. Es demasiado, no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, Enrique, porque hace 23 años yo tenía 12 años menos que ahora y estaba embarazada de un hombre al que amaba con toda mi alma, con una intensidad que me asustaba. Un hombre que mi familia consideraba completamente indigno porque trabajaba en la construcción, porque sus manos tenían callos en lugar de manicure, porque su ropa olía a cemento en lugar de perfume francés caro. Mis padres me encerraron durante meses en una casa en Cuernavaca, alejada de todo y de todos. Me amenazaron con desheredarme, con arruinarme, con destruir todo rastro de mi existencia. Me dijeron una y otra vez que un Ortega no podía mezclarse con gente de su calaña, que era mi deber preservar la pureza de nuestra línea familiar, que el bebé que llevaba en el vientre era una abominación que debía ser borrada. Cuando nació el bebé, cuando naciste tú, te arrancaron literalmente de mis brazos antes de que pudiera verte bien, antes de que pudiera contar tus dedos, antes de que pudiera darte, aunque fuera un solo beso. Me dijeron que te habían dado en adopción a una buena familia que te daría una vida digna. Mentira, completa mentira. Te dejaron en un orfanato como si fueras basura, como si no fueras un ser humano, sino un problema que había que eliminar. Y le dijeron a mi padre que habías nacido muerto, que el bebé no sobrevivió al parto, para que no pudiera buscarte nunca. El mundo de Enrique se inclinó peligrosamente en su eje. Las palabras golpeaban su cerebro como martillazos, pero no lograban penetrar completamente. No tenían sentido lógico, no podían ser reales. Era como si estuviera en una película surrealista, donde nada seguía las reglas normales de la realidad. No, usted está confundida, se equivocó de persona. Mi mamá es Luz Herrera. Ella es mi mamá. La mujer que está muriendo 2 pisos arriba es mi madre. No usted, no puede ser usted. Doña Luz te adoptó del orfanato cuando tenías exactamente 7 días de vida. Ella es tu madre en todas las formas que importan, Enrique. Eso nunca lo voy a negar ni a menospreciar. Ella te amó, te cuidó, te crió. Te enseñó a ser el hombre extraordinario que eres, pero yo te di a luz en este mismo hospital, en el piso 5, habitación 512, el día 12 de marzo de hace 23 años, a las 4:37 de la tarde. Fue un parto difícil, de 18 horas. Pesaste 3 kilos 100 gramos exactamente. Mediste 51 centímetros. Tenías un lunar pequeño en el hombro izquierdo con forma de estrella. Lloraste tan fuerte cuando naciste que la enfermera dijo que ibas a ser cantante de ópera. Y antes de que te quitaran de mi vista, alcancé a ver que tenías los ojos de tu padre, grandes, oscuros, llenos de una intensidad que me partió el corazón. Enrique se levantó bruscamente, la silla de plástico cayendo al piso con un estruendo que resonó en la sala pequeña. Su pecho subía y bajaba aceleradamente. Su respiración era irregular. Sus manos temblaban violentamente. No, esto es una locura. ¿Por qué me está haciendo esto ahora? En el peor momento posible de mi vida. Es algún tipo de juego retorcido de los ricos. Se aburren de su vida perfecta con su dinero infinito y deciden jugar con la gente pobre, destrozar nuestras vidas un poco más solo porque pueden. Cali se puso de pie también, lágrimas corriendo libremente por su rostro perfectamente maquillado, dejando surcos negros de rímel. Se quitó su saco de diseñador y se subió la manga de su blusa de seda italiana, revelando una cicatriz delgada, blanca por los años, que corría por su antebrazo desde la muñeca hasta casi el codo. Esta cicatriz me la hice cuando tenía 15 años. Durante las primeras semanas después de que te quitaron de mis brazos, no pude soportar el dolor, no pude soportar levantarme cada mañana sabiendo que había dejado que se llevaran a mi hijo. Intenté no estar aquí más. Mi padre me encontró a tiempo y me salvó, aunque en ese momento lo odié por eso.
Durante años viví muerta en vida, Enrique. Me casé con un hombre al que no amaba, Patricio Valenzuela, solo para complacer a mi familia, para hacer lo que se esperaba de la heredera Ortega. Construí un imperio farmacéutico. Me convertí en una de las empresarias más exitosas de México. Hice dinero hasta que los números perdieron significado. Pensé que el dinero y el poder llenarían el vacío que dejaste. Nunca lo hizo. Nada lo hizo. Cada 12 de marzo durante 23 años, iba al orfanato donde te dejaron y me sentaba afuera durante horas, sin valor para entrar, sin valor para preguntar qué había sido de ti, odiándome un poco más cada año por mi cobardía, hasta que conocí a Emilio Salazar, mi contador, un hombre humilde y bueno que me enseñó a valorar las cosas simples nuevamente, que me hizo recordar quién era yo antes de que mi apellido me definiera. Y decidí que esta vez iba a luchar, esta vez iba a ser madre de verdad. ¿Y qué quiere de mí? ¿Qué soy para usted? ¿Una forma conveniente de expiar su culpa? ¿Un proyecto de caridad para sentirse mejor consigo misma? ¿Qué? Quiero la oportunidad de conocerte. Quiero que sepas toda la verdad, por dolorosa que sea. Quiero salvar a la mujer que te dio el amor que yo no tuve el valor de darte. Y sí, quiero tu perdón aunque sé que no lo merezco, aunque sé que probablemente nunca lo merezca. Solo tú puedes darme eso, Enrique. Solo tú puedes decirme que no soy el monstruo que mi espejo me muestra cada mañana cuando me despierto. Enrique se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el piso frío de linóleo. Todo era demasiado, demasiadas emociones, demasiada información, demasiados imposibles convergiendo en un solo momento. Su madre, Doña Luz, muriendo. Una mujer diciendo ser su madre biológica. Una oferta de pagar una cirugía imposiblemente costosa. Secretos de hace más de 2 décadas, saliendo a la luz como fantasmas hambrientos que habían estado esperando este momento exacto para revelarse. ¿Por qué me encontraste justo ahora, de todos los momentos posibles en 23 años? ¿Por qué justo cuando mi vida se está desmoronando? No fue completamente casualidad que subiera a ese camión. Enrique, había despedido a mi chofer porque necesitaba sentirme humana otra vez. Escapar de mi jaula dorada aunque fuera por unas horas. Pero ese camión específicamente era la ruta que pasaba cerca del orfanato donde te dejaron. Iba ahí, como hacía cada año en tu cumpleaños, aunque nunca tenía el valor de entrar. Ese día iba tarde porque había estado en control prenatal y me habían dado noticias preocupantes sobre mi presión. Cuando subiste al camión, tu rostro era exactamente el rostro de tu padre, Rodrigo Herrera Santos, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos, incluso la misma forma de mover las manos. Murió hace 5 años en un accidente de construcción, cuando una viga le cayó encima en una obra en Paseo de la Reforma. La sangre se heló literalmente en las venas de Enrique. Sintió como si le hubieran tirado un balde de agua helada encima. Rodrigo Herrera, el hermano mayor de mi papá don Roberto, mi tío. Ahora fue el turno de Calie de palidecer hasta verse casi fantasmal. Rodrigo tenía un hermano. No puede ser. Eso significaría que don Roberto y doña Luz me adoptaron cuando yo era familia todo este tiempo y nunca lo supe. Que mi padre biológico Rodrigo murió sin saber que yo existía. Que he estado viviendo toda mi vida con parientes de sangre que decidieron callarse la verdad durante 23 años completos. Las piezas comenzaban a acomodarse en el rompecabezas más doloroso de la vida de Enrique, pero la imagen que formaban era retorcida, llena de decisiones tomadas por amor, pero envueltas en secretos venenosos que habían envenenado todo. Recordó conversaciones entre sus padres que escuchaba a medias cuando era niño, menciones del nombre Rodrigo, que siempre terminaban en llantos ahogados, y silencios incómodos. Recordó fotografías viejas que su padre guardaba en una caja bajo la cama, de un hombre que se parecía sospechosamente a él. Recordó las veces que doña Luz lo miraba con lágrimas en los ojos y decía, «Eres igualito a él», sin nunca explicar a quién se refería. «Necesito pruebas», dijo Enrique finalmente, su voz plana, vacía de emoción porque estaba demasiado abrumado para sentir algo coherente. Su cerebro había activado algún tipo de modo de supervivencia donde las emociones quedaban suspendidas.
para poder funcionar. No puedo solo creer esto porque sí. Necesito evidencia real. Tengo tu certificado de nacimiento original, el que mis padres pensaron que habían destruido pero que mi madre guardó en secreto. Tengo fotografías mías embarazada con fechas verificables. Tengo los registros completos del hospital de ese día. Tengo testigos que recuerdan el parto. Y podemos hacer una prueba de ADN, que estará lista en 24 horas máximo. Tengo todo preparado, Enrique. He estado esperando este momento durante 23 años. Pero mientras tanto, tu mamá, doña Luz, necesita esa operación urgentemente. Dime que sí, Enrique. Por favor, deja que haga esto. Deja que salve a la mujer que fue la madre que yo no tuve el valor de ser. Deja que al menos una cosa buena salga de todo este dolor. Enrique cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que vio manchas de colores en la oscuridad. Todo se reducía a una decisión imposible, pero también inevitable. Su orgullo o la vida de su madre. Su necesidad de tiempo para procesar esta bomba nuclear de información o la realidad brutal de que cada segundo que pasaba, doña Luz se acercaba más a la muerte. No había elección realmente. Nunca la hubo. El amor siempre gana sobre el orgullo cuando las cosas realmente importan. Está bien, pague la operación, salve a mi mamá. Pero después, usted y yo, vamos a tener una conversación muy larga sobre verdades, mentiras, secretos familiares y todo lo que hay en medio, y va a responder cada pregunta que yo tenga, sin importar cuánto duela. ¿Entendido? Callie asintió vigorosamente, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Te lo prometo, cada pregunta, cada detalle, todo lo que quieras saber, pero primero salvemos a tu mamá. Sacó su teléfono celular, uno de esos modelos que costaban más que 3 meses del sueldo de Enrique, y comenzó a hacer llamadas con una autoridad que dejaba claro por qué era una de las empresarias más exitosas de México. Doctor Guzmán, soy Callie Ortega. Necesito que vengas al Hospital General inmediatamente. Sí, ya sé que tienes cirugías programadas. Cancélalas. Pagaré el doble de tu tarifa usual más todos los gastos. Es una emergencia absoluta. Gracias. Otra llamada. Licenciado Robles, necesito que prepares una transferencia inmediata de 500,000 pesos al Hospital General. Sí, 500,000. Quiero cubrir todo con un margen amplio. Lo necesito en menos de 1 hora. En menos de 30 minutos. Algo que parecía completamente imposible había sucedido. El mejor equipo de cirujanos cardiovasculares de México estaba en camino al hospital. Los mejores instrumentos quirúrgicos estaban siendo preparados. Una sala de operaciones privada estaba siendo esterilizada y equipada. Todo lo que el dinero podía comprar estaba siendo movilizado a una velocidad que dejó a Enrique aturdido. Don Roberto llegó al hospital en su silla de ruedas poco después, empujado por don Chencho, un vecino de toda la vida que había sido como un tío para Enrique. Cuando don Roberto vio a Callie de pie junto a su hijo, su rostro se descompuso completamente en una mezcla de shock absoluto, miedo palpable y algo que parecía peligrosamente cercano a la culpa. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente sobre las ruedas de su silla. Usted es... Dios mío, usted es la muchacha de las fotografías, la novia de Rodrigo. Pensé que... Todos pensamos que... La madre biológica de Enrique, sí, y por lo que me dice él, usted era el hermano menor de Rodrigo, el que siempre lo admiraba y quería ser como él. Don Roberto comenzó a llorar como niño, sus hombros sacudiéndose violentamente con sollozos que venían desde lo más profundo de su alma destrozada. Perdóname, hijo, por favor, perdónanos. Cuando Rodrigo murió en ese accidente horrible hace 5 años, Luz y yo, encontramos en su cartera una fotografía tuya de bebé con una fecha escrita atrás, 12 de marzo, y un nombre, Enrique. No entendíamos nada. Rodrigo nunca nos había dicho que tenía un hijo. Empezamos a investigar discretamente, a hacer preguntas en el barrio, en el hospital. Nos enteramos de que había sido dado en adopción, o mejor dicho, abandonado en un orfanato después de que una familia rica no te quiso. Luz lloró durante días completos cuando lo supimos.
No podía dormir, no podía comer. Decía que si mi hermano te hubiera conocido, te habría amado con locura, habría vendido su alma al diablo para darte una buena vida. Así que decidimos adoptarte nosotros, darte el amor que él nunca pudo darte, pero también decidimos no decirte la verdad porque teníamos miedo, mucho miedo. Teníamos miedo de que, si sabías que eras hijo de mi hermano, no nos vieras como verdaderos padres. Teníamos miedo de perderte emocionalmente. Creímos que era lo mejor. Ahora veo que solo prolongamos el dolor, que solo hicimos todo más complicado. Todos teníamos miedo, murmuró Callie con voz rota. Y ese miedo destruyó más de lo que protegió. Arruinó más vidas de las que salvó. Pero quizás ahora podemos empezar a sanar. Quizás no es demasiado tarde. La operación de Doña Luz comenzó 3 horas después, una vez que el equipo médico completo estuvo ensamblado y todo estaba preparado. El doctor Javier Guzmán, considerado el mejor cirujano cardiovascular del país, lideró el procedimiento. La cirugía duró 6 horas y 40 minutos interminables. 6 horas en las que Enrique, don Roberto y Callie esperaron en una sala privada que Callie había insistido en rentar. Una habitación que olía a desinfectante caro y a silencio tenso. No hablaron mucho durante la espera. Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para el tamaño de las revelaciones que habían explotado como bombas nucleares entre ellos. Enrique caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Don Roberto rezaba el rosario que llevaba en su bolsillo desde el accidente. Callie miraba su teléfono donde tenía fotografías de Emilio, su bebé de 2 semanas, recordándose por qué era tan importante que este joven y su familia tuvieran la misma oportunidad que ella estaba teniendo. Una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Cuando el doctor Guzmán salió finalmente de la sala de operaciones, todavía con su bata quirúrgica manchada de sangre, su expresión era de cansancio extremo, pero también de satisfacción profesional. La operación fue exitosa, muy exitosa. El bypass se realizó correctamente y colocamos 3 stents donde eran necesarios. Su corazón respondió mejor de lo esperado. Va a necesitar reposo absoluto durante al menos 6 semanas, medicación controlada muy estrictamente y rehabilitación cardíaca durante varios meses. Pero su pronóstico es excelente. Es una mujer increíblemente fuerte. Su corazón literalmente luchó por vivir cada segundo de esa cirugía. Vi sus signos vitales y era como si su cuerpo se negara a rendirse. Enrique se dejó caer en una silla, el alivio golpeándolo tan fuertemente que sus piernas simplemente dejaron de funcionar. Era como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían de pie. Don Roberto lloraba de alegría, sus manos temblorosas intentando alcanzar las de Enrique para apretarlas con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo debilitado. Callie se mantuvo a cierta distancia, observando la escena con una mezcla compleja de alegría genuina por haberlos ayudado y dolor profundo por no ser parte de ese círculo sagrado de amor incondicional que unía a esos 3 hombres. Doña Luz despertó 2 días después lentamente, como alguien que emerge de un sueño muy profundo. Sus ojos se abrieron con dificultad y lo primero que vio fue a Enrique junto a su cama, con ojeras que hablaban de 48 horas sin dormir apropiadamente, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Mijo, ¿estás bien? Dime que estás bien. ¿Comiste algo? Fuiste a trabajar. No puedes perder tu trabajo por mí. Hijo, mamá, acabas de salir de una cirugía de corazón de casi 7 horas. Estuviste al borde de la muerte, y tu primera preocupación es si comí y fui a trabajar. Eso es tan increíblemente típico de ti que no sé si reír o llorar. Eres mi hijo. Esa es mi única preocupación siempre, mijo. Desde el día que te tuve en mis brazos, siendo tan pequeñito, eres lo único que me importa de verdad en este mundo. Lo sé, mamá, y también sé que hay cosas que no me has contado, cosas importantes sobre mi padre, sobre Rodrigo Herrera». El rostro de Doña Luz se contrajo en un dolor que iba más allá de lo físico, más allá de las incisiones quirúrgicas y los puntos que la mantenían cosida. Era el dolor de secretos guardados durante demasiado tiempo, de mentiras piadosas que se habían convertido en cargas insoportables.
¿Quién te dijo? ¿Cómo supiste? Su madre, mi madre biológica, Callie Ortega, la encontré, o ella me encontró. Es complicado, mamá, muy complicado, pero ahora lo sé todo. O al menos estoy empezando a saberlo. Doña Luz comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas que rodaban por sus mejillas hundidas, mojando la almohada hospitalaria. Siempre tuve tanto miedo de este día, hijo, terror absoluto, miedo de que supieras la verdad completa y nos odiaras por habértela ocultado durante tanto tiempo, miedo de que nos vieras como mentirosos, como manipuladores. Pero tienes que entender, por favor, tienes que intentar entender. Cuando te adoptamos, cuando te vimos por primera vez, siendo tan pequeñito, tan indefenso en ese orfanato frío, supimos que eras un regalo del cielo. La forma en que el universo nos devolvía parte de Rodrigo. Él era un hombre extraordinario, Enrique. Trabajador incansable, honesto hasta la médula, soñador pero con los pies en la tierra. Te hubiera amado tanto que no hay palabras para describir ese amor. Me amó, mamá, a través de ustedes. Me amó, me dio todo lo que necesitaba. Padres que me quisieran incondicionalmente. Un hogar lleno de amor aunque faltara dinero. Valores sólidos que me guiaran. Estoy enojado, sí. Confundido, completamente, abrumado hasta el punto de sentir que mi cabeza va a explotar. Pero nunca, escúchame bien, nunca podría odiarte. Tú eres mi madre. Eso nunca va a cambiar sin importar qué secretos salgan a la luz. Pero también necesito conocer de dónde vengo. Necesito entender toda la historia completa, cada detalle por doloroso que sea, durante las siguientes semanas, mientras doña Luz se recuperaba en una habitación privada del hospital que Callie había insistido en pagar sin escatimar ningún gasto. La verdad completa salió a la luz pieza por dolorosa pieza. Rodrigo Herrera había conocido a Callie Ortega en una obra de construcción lujosa en Las Lomas, donde él trabajaba como maestro albañil, y ella había ido a supervisar porque su padre era el dueño del proyecto inmobiliario. Fue amor fulminante a primera vista. Ella, una chica de clase alta sofocada por las expectativas familiares, rebelde contra su familia controladora que planeaba cada aspecto de su vida. Él, un albañil con sueños enormes de tener su propia constructora algún día, de construir casas dignas para gente trabajadora. Se veían a escondidas durante 6 meses intensos, robando momentos en cafeterías baratas donde nadie los reconociera, en parques públicos donde podían perderse en la multitud, en rincones secretos de la ciudad, donde pudieran ser simplemente Rodrigo y Callie, 2 personas enamoradas. Cuando Callie quedó embarazada a sus 12 años, Rodrigo quiso casarse con ella inmediatamente, sin importar las consecuencias. Estaba dispuesto a enfrentar a su familia juntos, a construir una vida aunque fuera en un cuarto prestado, a trabajar 3 turnos si era necesario. Pero los Ortega eran implacables e infinitamente crueles. El abuelo de Enrique, Sebastián Ortega, un magnate farmacéutico despiadado que había construido su imperio sobre medicamentos genéricos y prácticas cuestionables, amenazó con arruinar completamente a Rodrigo. Prometió hacerlo encarcelar por cargos falsos de robo, destruir su reputación profesional para que nunca pudiera volver a trabajar en construcción. Incluso amenazó veladamente con hacerle daño físico si no se alejaba. Rodrigo decidió alejarse temporalmente para proteger a Callie y al bebé, prometiendo volver cuando hubiera ahorrado suficiente dinero para ofrecerles una vida digna, para poder enfrentar a los Ortega con recursos propios. Trabajó como animal durante meses, aceptando los trabajos más peligrosos porque pagaban mejor, ahorrando cada peso, pero nunca llegó a saber la verdad completa. La familia Ortega dio en adopción al bebé inmediatamente después del nacimiento. Antes de que Rodrigo pudiera regresar, le dijeron a Callie que su hijo había muerto durante el parto por complicaciones, cuando Rodrigo finalmente juntó el valor y los recursos para volver meses después y reclamar a su familia. Le dijeron con crueldad calculada que Callie se había casado con otro hombre de su clase social y que el bebé jamás existió, que todo había sido una fantasía. Rodrigo pasó años buscando la verdad, preguntando en hospitales,
investigando en orfanatos, finalmente descubrió que su hijo estaba vivo y había sido dejado en un orfanato específico. Guardó una fotografía que logró conseguir a través de una monja compasiva y planeaba adoptarlo formalmente tan pronto juntara el dinero necesario para los trámites legales, pero nunca tuvo la oportunidad. El accidente en la obra de reforma se lo llevó antes de que pudiera cumplir su último sueño. Don Roberto y yo encontramos la foto cuando arreglábamos sus cosas después del funeral, explicó doña Luz con voz temblorosa, todavía débil de la cirugía. Vimos tu nombre completo escrito atrás con letra de Rodrigo, tu fecha de nacimiento exacta. Fuimos al orfanato y cuando te vimos a través del cristal de la nursería, eras idéntico a Rodrigo cuando era bebé. Teníamos fotografías de él de niño, y era como ver un duplicado exacto. No podíamos dejarte ahí, mi hijo. Eras familia de sangre, eras lo único que nos quedaba de Rodrigo. Callie también compartió su lado completo de la historia durante las largas conversaciones que mantuvo con Enrique en las semanas siguientes. Los años de depresión clínica severa después de perder a su bebé. Los intentos desesperados de encontrar a su hijo que siempre terminaban en callejones sin salida. Las peleas constantes con su familia que culminaron en romper relaciones casi completamente. Su matrimonio arreglado con Patricio Valenzuela, que había sido una cárcel emocional durante 15 años antes de que finalmente terminara en divorcio. Cómo conoció a Emilio Salazar, un contador humilde que trabajaba en el departamento de finanzas de su empresa, y le enseñó a valorar las cosas simples nuevamente, a recordar que el dinero sin amor es solo papel sin significado. Cuando quedé embarazada de Emilio, juré sobre mi vida que esta vez sería diferente, que esta vez iba a ser la madre que mi primer hijo merecía haber tenido. Y entonces te encontré en ese camión, haciendo exactamente lo que tu padre habría hecho sin pensarlo 2 veces, ayudar a alguien más vulnerable sin esperar absolutamente nada a cambio. En ese momento, aunque no sabía quién eras con certeza, supe en mi corazón que si mi hijo había sobrevivido en algún lugar de este mundo cruel, habría crecido para ser alguien como tú. La prueba de ADN confirmó oficialmente lo que todos ya sabían en sus corazones destrozados y en proceso de sanación. Enrique Herrera Rodríguez era biológicamente Enrique Ortega Herrera, hijo de Callie Ortega Blanco y Rodrigo Herrera Santos, pero los apellidos escritos en papeles oficiales no definían quién era él realmente. No podían encapsular la complejidad de su identidad. Eso lo habían definido las manos trabajadoras y arrugadas de doña Luz, preparando comida aunque estuviera enferma, los consejos sabios de don Roberto sobre ser un hombre de honor, incluso cuando nadie está mirando, las lecciones aprendidas limpiando pisos de hospital y tratando a cada persona con dignidad, sin importar su posición social o económica. No quiero tu dinero, le dijo Enrique a Callie durante una de sus conversaciones más honestas en la cafetería del hospital, ambos tomando café terrible de máquina. No quiero que me compres ni que intentes reemplazar 23 años con cheques y transferencias bancarias. No quiero un trabajo en tu empresa solo por ser tu hijo, pero quiero conocerte como persona, no como concepto abstracto. Quiero conocer a mi medio hermano Emilio. Quiero saber de dónde viene la otra mitad de mi genética, de mi historia. No estoy tratando de comprarte, Enrique. Nunca haría eso. Y nunca voy a pedirte que me llames mamá. Ese título lo ganó doña Luz con cada día de tu vida, con cada noche en vela cuando estabas enfermo, con cada sacrificio silencioso, pero sí te pido, te ruego, que me dejes ser parte de tu vida de alguna forma, que me dejes ayudar cuando pueda, no porque crea que te debo algo. Bueno, sí, te debo absolutamente todo, pero porque cuando te veo, veo lo mejor de tu padre y también lo mejor de lo que yo pude haber sido, si hubiera tenido el valor de luchar hace 23 años, como debía haberlo hecho. La recuperación de doña Luz fue lenta, pero increíblemente constante. Callie se aseguró personalmente de que tuviera los mejores cuidados médicos disponibles en el país, pero lo hizo siempre con respeto profundo, nunca imponiendo, siempre consultando con la familia, reconociendo que ella era la recién llegada a una dinámica familiar que había existido durante décadas. Hubo momentos tensos,
conversaciones difíciles que duraban horas, lágrimas de 3 décadas derramadas finalmente, pero también hubo sanación gradual, perdón que fluía como medicina para heridas antiguas. Don Roberto y Callie tuvieron su propia conversación privada y profunda, donde él le pidió perdón genuino por no haberla contactado cuando adoptaron a Enrique, por privarla de saber que su hijo estaba vivo y amado. Ella le agradeció con lágrimas sinceras por haber amado a su hijo cuando ella no pudo, por haberle dado la vida que ella había soñado darle, pero no tuvo el coraje de pelear por ella. Fue un perdón mutuo hermoso, un reconocimiento de que todos habían hecho lo mejor que pudieron con las cartas imposiblemente difíciles que la vida les había repartido. 3 meses después del día que cambió todo, Enrique seguía trabajando en el hospital como intendente. Rechazó firmemente todas las ofertas de Callie de darle un puesto ejecutivo en su empresa o pagarle una carrera universitaria completa. Necesitaba encontrar su propio camino en la vida. No que se lo construyeran con dinero ajeno, por bien intencionado que fuera, pero aceptó reuniones semanales con ella en una cafetería neutral, donde hablaban de todo y nada, de Rodrigo y las historias que ella recordaba de él, de sueños y planes futuros, de arrepentimientos pasados y esperanzas presentes. Conoció a Emilio cuando el bebé tenía 3 meses y medio. Sostuvo a su medio hermano en brazos con cuidado infinito y sintió una conexión inmediata e inexplicable, ese instinto protector profundo que no necesita explicación ni certificados de sangre compartida para activarse. El bebé lo miró con ojos curiosos y sonrió. Una de esas primeras sonrisas genuinas que los bebés dan, y algo en el corazón de Enrique se derritió completamente. Va a crecer sabiendo que tiene un hermano mayor que limpia hospitales y que no hay absolutamente nada de qué avergonzarse en eso, le dijo Enrique a Callie con voz firme. Va a crecer sabiendo que la bondad no tiene precio monetario y que ceder tu asiento en un camión puede literalmente cambiar el mundo de alguien. Va a crecer entendiendo que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria sino en su corazón. Un año completo después del día en que Enrique cedió su asiento en aquel camión repleto de octubre, se organizó una reunión especial en casa de los Herrera. La casa seguía siendo pequeña y modesta, pero Callie había ayudado discretamente con reparaciones esenciales, un techo nuevo que no goteaba cuando llovía, un boiler que funcionaba y daba agua caliente, pintura fresca en las paredes que cubrían las manchas de humedad, instalación eléctrica renovada que era mucho más segura, no lujos innecesarios, solo lo necesario para que la casa fuera segura, digna y cómoda para vivir. Estaban todos ahí, don Roberto en su silla de ruedas, pero con una sonrisa permanente que no se le borraba. Doña Luz cocinando en la cocina, a pesar de las protestas constantes de todos porque nadie hace tamales como yo y punto. Callie con el pequeño Emilio de 1 año en brazos. Emilio Salazar padre sosteniendo una cámara para capturar estos momentos preciosos. Algunos vecinos que habían sido familia elegida durante años, don Chuy y la Lupita del trabajo que se habían convertido en tíos honorarios, y por supuesto, Enrique en el centro de todo. Quiero proponer un brindis, dijo Callie, levantando su vaso de agua de Jamaica que doña Luz había preparado con su receta secreta. Por las familias que elegimos y las familias que nos eligen. Por los secretos que finalmente salen a la luz después de décadas escondidos, por el perdón que sana en lugar de destruir, por el amor que es más fuerte que el dolor, y especialmente por un joven extraordinario que me cedió su asiento cuando más lo necesitaba, sin saber que ese simple acto de bondad iba a devolverle el hijo perdido a una madre rota. Y yo quiero agregar, dijo Enrique, levantando su propio vaso alto, que solo tú, mamá Callie, pudiste enseñarme que nunca es demasiado tarde para encontrar lo que creías perdido para siempre. Solo tú pudiste mostrarme que el amor no tiene límites de tiempo ni de distancia, y solo todos nosotros juntos, con todas nuestras cicatrices y errores, pudimos demostrar que la familia no es solo sangre compartida, es elección consciente, es sacrificio diario, es aparecer en los momentos más difíciles. Los vasos chocaron suavemente, el sonido cristalino mezclándose con risas genuinas y algunas lágrimas felices.
Afuera, la Ciudad de México rugía con su caos habitual de siempre. Camiones atestados de gente cansada volviendo a casa. Edificios modernos que tocaban el cielo junto a casas humildes de lámina. Millonarios y trabajadores compartiendo las mismas calles congestionadas y el mismo aire contaminado. Era una ciudad brutal de contrastes imposibles, donde los destinos podían cruzarse en un segundo aleatorio y cambiarse para siempre con un acto tan simple como ceder un asiento. Enrique miraba alternativamente a las dos mujeres que ahora llamaba madre, cada una de formas completamente diferentes, pero ambas absolutamente esenciales para quien era él como persona completa, Doña Luz, que le había enseñado que el amor verdadero se demuestra con tortillas hechas a mano a las 5 de la mañana y sacrificio silencioso que nunca pide reconocimiento. Calie, que le había mostrado que nunca es tarde para enmendar los errores del pasado y que la riqueza más grande no está en las cuentas bancarias, sino en el coraje de pedir perdón genuino y la gracia de otorgarlo generosamente. Pensaba en Rodrigo, el padre que nunca conoció físicamente, pero cuya bondad innata aparentemente había heredado en su ADN. Pensaba en ese momento decisivo en el camión de octubre, cuando el cansancio pesaba brutalmente en sus hombros, pero su corazón le decía insistentemente que había alguien que lo necesitaba más que él. Pensaba en cómo ese instante breve, esos pocos segundos de decisión moral, había desencadenado una serie increíble de eventos que salvaron dos vidas de formas completamente diferentes. La de su madre Luz con la cirugía que el dinero pudo comprar, y la de su madre Calie, con el perdón que ningún dinero puede comprar jamás. ¿En qué piensas, mijo?, preguntó Doña Luz, acercándose lentamente con un plato rebosante de tamales humeantes de pollo verde, su especialidad legendaria, en que a veces los milagros verdaderos no llegan envueltos en rayos de luz celestial y música de ángeles. A veces llegan disfrazados de camiones sucios y llenos, asientos cedidos casi sin pensar, y encuentros aparentemente imposibles que resultan ser exactamente lo que todos necesitábamos sin saberlo. Esa noche tranquila, después de que todos los invitados se fueron con barrigas llenas y corazones felices, Enrique se paró en la puerta de su pequeña casa, mirando las estrellas que apenas se veían a través de la contaminación perpetua de la ciudad. Guardaba en su bolsillo dos cosas preciosas: la tarjeta de presentación que Cali le había dado aquel día en el camión, ahora doblada y desgastada por el tiempo y el uso, convertida en reliquia personal, y una fotografía nueva de toda su familia increíblemente extendida. Los Herrera, los Ortega, los vecinos, los amigos del trabajo, todos entrelazados en un abrazo grupal que desafiaba décadas de separación, dolor y secretos. Mañana volvería a su trabajo en el hospital, a limpiar pisos y saludar a pacientes, a hacer ese trabajo que algunos ignorantes consideraban indigno, pero que él sabía en su alma que era absolutamente esencial. Seguiría siendo Enrique Herrera Rodríguez en todos los documentos oficiales, porque esos eran los apellidos que su corazón reconocía como verdaderos y propios, pero ahora también sabía y aceptaba que llevaba dentro de él la sangre y la determinación de Calie Ortega Blanco, la fuerza empresarial que ella había convertido en un imperio farmacéutico, y podía usar esas cualidades heredadas no para construir fortunas personales, sino para construir puentes sólidos entre mundos que la sociedad mexicana insistía en mantener separados por muros de dinero y clase, porque al final de todo, eso era lo que había aprendido de esta experiencia transformadora, que un solo acto de bondad genuina puede ser la piedra pequeña que lanzas en un lago tranquilo, creando ondas expansivas que alcanzan orillas que nunca imaginaste que existieran, que ceder tu asiento no es solamente sobre dar un lugar físico a alguien, sino sobre hacer espacio emocional y espiritual en tu vida para milagros que no sabías que estabas esperando, que las familias verdaderas se construyen con acciones diarias y consistentes, no con certificados de nacimiento o pruebas de ADN, y que a veces solamente tú puedes hacer la diferencia crucial en el mundo de alguien más, simplemente siendo quien eres auténticamente, un ser humano decente en un mundo que desesperadamente necesita muchos más de esos.
El camión que pasaba frente a su casa en ese momento preciso iba repleto como siempre, como todos los camiones en esta ciudad inmensa. Enrique sonrió genuinamente, pensando en todas las historias invisibles que viajaban en su interior, todas las vidas que se cruzaban brevemente, sin saber cómo un simple gesto podría cambiarlo absolutamente todo. Tal vez alguien estaba cediendo su asiento en este preciso instante, tal vez otro milagro estaba comenzando silenciosamente, y en algún lugar elegante de la ciudad, en su casa de Polanco con jardines perfectamente cuidados, Calle Ortega Blanco arrullaba a su hijo Emilio mientras le contaba la historia de un joven valiente y noble que le enseñó que nunca era tarde para reclamar el amor que creía perdido para siempre. Le hablaba con ternura de su hermano mayor, Enrique, quien algún día le enseñaría lo que significa realmente ser un hombre de verdad en este mundo, no por cuánto dinero acumulas en el banco, no por cuánto poder ejerces sobre otros, sino por cuánta bondad genuina llevas en el corazón y compartes libremente, porque solo eso, al final de absolutamente todo, es lo único que realmente cuenta cuando tu vida termina y haces el balance final. Solo la bondad que diste, solo el amor que compartiste, solo la voluntad inquebrantable de hacer lo correcto, incluso cuando estás agotado, incluso cuando duele profundamente, incluso cuando el mundo entero te grita egoístamente que solo pienses en ti mismo y en tus necesidades. Enrique Herrera Rodríguez lo había entendido instintivamente desde siempre, mucho antes de saber quién era realmente o de dónde venía su sangre, y eso más que cualquier apellido pomposo o cualquier cuenta bancaria abultada, era su verdadero legado inquebrantable.